En una tierra lejana, en los días antiguos, vivía un hombre llamado Job, conocido por su justicia, rectitud y temor a Dios. Era próspero, dueño de grandes riquezas, con una familia numerosa y un nombre respetado en toda la región de Uz. Pero lo que pocos sabían es que la vida de Job estaba a punto de convertirse en el escenario de la prueba más grande jamás registrada en la historia de la fe. En los cielos, una conversación decisiva se desarrollaba. Satanás cuestionó la fidelidad de Job, asegurando que su devoción dependía únicamente de la prosperidad que Dios le había concedido. Fue entonces que el Creador permitió que las fuerzas de la adversidad lo golpearan con todo su peso, la pérdida de sus bienes, la muerte de sus hijos y el dolor de una enfermedad desgarradora. Pero este no sería el fin, sino el inicio de una batalla espiritual que revelaría hasta dónde puede llegar la fe de un hombre cuando todo lo que ama le es arrebatado. La historia comienza en la tierra de Uz. Allí habitaba Job, un hombre descrito por las Escrituras como perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Su vida era un ejemplo de integridad. Dios mismo lo reconocía como su siervo fiel, alguien cuya justicia brillaba en medio de una generación que, como tantas otras, estaba marcada por la corrupción y el pecado. Job poseía grandes rebaños, vastas riquezas y era considerado el más respetado de todos los hombres del Oriente. Pero más allá de su prosperidad, su verdadera grandeza estaba en su devoción. Cada día intercedía por sus hijos, ofreciendo sacrificios por si alguno había pecado en su corazón. Job entendía que la relación con el Altísimo estaba por encima de cualquier riqueza o poder humano. Mientras en la tierra reinaba la paz en su hogar, en los cielos se libraba un diálogo que cambiaría el rumbo de su destino. El libro de Job relata que los hijos de Dios se presentaron ante el Señor, y entre ellos apareció también el adversario. Satanás, retador y acusador, puso en duda la fidelidad de Job. ¿Acaso teme Job a Dios de balde?, cuestionó, insinuando que la fe de aquel hombre dependía únicamente de la abundancia y la protección divina. Entonces, en un misterio que trasciende el entendimiento humano, Dios permitió la prueba, no porque Job fuera culpable, sino para demostrar que la fe auténtica no se sostiene en lo que se posee, sino en quien se cree. Fue el inicio de un escenario donde lo visible y lo invisible se entrelazarían en la mayor prueba jamás enfrentada por un ser humano. Las calamidades llegaron como un ejército implacable. Primero, sus bueyes y asnos fueron arrebatados, luego sus ovejas consumidas por el fuego, sus camellos robados por bandas enemigas, y finalmente, la noticia más desgarradora. Un viento poderoso derribó la casa donde estaban reunidos sus hijos, y todos murieron en un solo día. En un instante, Job pasó de la abundancia a la ruina, de la alegría al dolor indescriptible. Y aún así, en medio del polvo y las cenizas, levantó su voz y declaró: «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito». Aquí inicia la verdadera dimensión de su prueba, cuando el sufrimiento no solo tocó sus bienes y su familia, sino también su cuerpo y su espíritu. Las primeras pruebas no quebraron a Job. Aunque perdió su riqueza y a sus hijos, su fe permaneció intacta. Pero el adversario no se detuvo allí. Según las Escrituras, Satanás volvió a presentarse delante de Dios, reclamando que la integridad de Job dependía de que aún conservaba su propia vida. Y así, el Señor permitió que la prueba descendiera aún más profundo. El cuerpo de Job fue herido con llagas malignas, desde la planta de los pies hasta la coronilla de su cabeza. El dolor era insoportable. La piel de Job se llenó de úlceras que lo hicieron sentarse sobre cenizas, rascándose con un pedazo de tiesto. Su sufrimiento era tan grande que incluso su esposa, incapaz de comprender la magnitud de aquella prueba, le dijo con amargura: «Aún retienes tu integridad, maldice a Dios, y muérete». Pero Job respondió con firmeza, en una declaración que atravesaría los siglos: «Como suele hablar cualquiera de las mujeres insensatas, has hablado. Recibiremos de Dios el bien, y el mal no lo recibiremos». Su fe seguía siendo inquebrantable, aunque su cuerpo clamaba por alivio. Fue entonces cuando llegaron sus amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, para consolarlo. Al verlo, levantaron su voz y lloraron, porque su apariencia era irreconocible. Durante 7 días permanecieron en silencio junto a él, compartiendo el peso de su dolor. Pero pronto el silencio se transformó en debate, y los discursos de aquellos hombres se convirtieron en acusaciones. Ellos insistían en que Job debía haber pecado, porque, según su razonamiento humano, nadie sufre tanto sin causa. Job, quebrantado pero no vencido, clamó con amargura. Lamentó el día de su nacimiento,
maldijo la noche en que fue concebido y deseó no haber visto la luz del sol. En medio de su miseria, preguntaba una y otra vez, ¿por qué da luz al trabajado, y vida a los de ánimo amargado? ¿Por qué a mí, que espero la muerte, y no llega? Sin embargo, aun en sus lamentos, Job no maldijo a Dios. Sus palabras eran un grito humano, desgarrador, pero cargado de una fe que no se rompía del todo. Sus amigos lo acusaban de ocultar un pecado secreto, él defendía su inocencia con pasión, clamando al cielo que alguien intercediera por él. En esta tensión entre el dolor humano y la justicia divina, el libro de Job revela algo más profundo, una batalla espiritual donde la fe de un hombre se convierte en testimonio para todas las generaciones, y en medio de la oscuridad de sus palabras, resplandeció una declaración que revelaba la esperanza que lo sostenía: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Job, consumido por la pérdida, la enfermedad y la incomprensión de los hombres, mantenía su mirada fija en la eternidad. Job, sentado en el polvo, con la piel lacerada por llagas y el corazón destrozado por la pérdida, alzó su voz entre sollozos. El silencio de 7 días junto a sus amigos finalmente se quebró, y con palabras cargadas de amargura declaró: perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo, varón es concebido. ¿Por qué se me da vida al trabajado, y a los de ánimo amargado? Mi gemido viene antes que mi pan, y mis lamentos corren como el agua. Aquellas palabras revelaban la profundidad de su sufrimiento. Job no maldecía a Dios, pero maldecía el día de su existencia, incapaz de comprender por qué el Todopoderoso le había permitido tal desgracia. Fue entonces cuando Elifaz el temanita, el primero en hablar, levantó la voz. Con tono solemne, pero cargado de acusación, le dijo: si probamos a hablarte, te será molesto. Pero, ¿quién podrá detener las palabras? Tú, que enseñabas a muchos, y fortalecías las manos débiles, ahora que te toca a ti te impacientas. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? Recapacita, quien que siendo inocente pereció. Yo he visto que los que aran iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Sus palabras eran un golpe más fuerte que las llagas. Elifaz insinuaba que el sufrimiento de Job era el resultado de algún pecado oculto. Pero Job, con voz quebrada y firmeza en el alma, respondió: quien me diera que mi pesar fuese bien pesado, y mi calamidad puesta en balanza, más pesada sería que la arena del mar. Mis palabras son ardientes porque las flechas del Todopoderoso están en mí. Hermanos míos me han traicionado como arroyos que desaparecen cuando más se necesitan. El segundo en hablar fue Bildad el Suitá, con un razonamiento aún más severo: si tus hijos pecaron contra él los echó en el lugar de su pecado. Si tú de mañana buscares a Dios y fueres limpio y recto, ciertamente, Él velará por ti. La luz de los impíos se apaga, y la llama de su fuego deja de resplandecer. Bildad sugería que la muerte de sus hijos era consecuencia de su pecado, y que la ruina de Job era prueba de su culpa. Pero Job, con el corazón desgarrado, replicó: ¿cómo sabéis consolar con palabras vanas? Yo sé que es así, pero ¿cómo se justificará el hombre con Dios? Si él quisiera contender con el hombre, no le podrá responder una cosa entre mí. Aunque fuese justo, no respondería. Antes habría de rogar a mi juez. No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre ambos. Quien me diera que Dios me escuchara. Finalmente habló Sofar el Naamatita, con dureza implacable: oh, si Dios hablara, y abriera sus labios contra ti, sepas que Dios te da menos de lo que tu iniquidad merece. Alcanzarás tú al entendimiento de Dios, si tú dispusieres tu corazón, y alzares a él tus manos, aleja la maldad que hay en ti. Y entonces levantarás tu rostro limpio de mancha. Sofar acusaba directamente a Job de merecer aún peor castigo. El dolor del hombre justo era profundizado por las palabras de quienes debieron traer consuelo. Job, entonces, alzó su voz con un clamor que atravesó los siglos: ciertamente vosotros sois el pueblo, y con vosotros morirá la sabiduría. Yo soy uno como vosotros, invoco a Dios, y él me responde. He aquí que si él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Oh, quien me dijera que mis palabras fuesen escritas, que se imprimiesen en un libro, grabadas con cincel de hierro y con plomo en piedra para siempre. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. El diálogo se prolongó en ciclos de discursos y réplicas. Los amigos, aferrados a la idea de que todo sufrimiento proviene del pecado, insistían en acusar. Job, con lágrimas en los ojos y la piel cubierta de llagas, defendía su inocencia, clamando justicia,
rogando un mediador entre él y Dios. Su voz era la de todo ser humano que sufre sin comprender la razón, que gime en medio del silencio divino, pero que aún así se aferra a la esperanza de ver a su Redentor. Tras la primera ronda de palabras, el aire se volvió más denso. No era solo el polvo de las cenizas que cubrían a Job, sino la carga de acusaciones que sus amigos lanzaban contra él. Aquellos que habían viajado para consolarlo, se convirtieron en jueces implacables. Elifaz, el temanita, habló nuevamente, esta vez con un tono que pretendía ser sabio y compasivo, pero cargado de dureza. ¿Acaso el hombre será más justo que Dios? He aquí, Dios no confía en sus ángeles, mucho menos en los que habitan en casas de barro, cuyo cimiento está en el polvo. ¿Por qué entonces insistes en justificarte? ¿No sabes tú que el hombre nace para la aflicción, como las chispas se levantan para volar por el aire? Con estas palabras, Elifaz dejaba en claro que, para él, Job estaba condenado por su propia naturaleza. El dolor de Job apenas comenzaba. Sus amigos, en lugar de consuelo, lo rodearon con juicios y acusaciones. ¿Dónde está Dios en medio de tanta injusticia? ¿Por qué el justo sufre mientras el malvado prospera? No te pierdas la segunda parte de esta historia, donde descubriremos cómo Job enfrenta no solo la pérdida y la enfermedad, sino también las palabras más duras de quienes decían amarlo. Escríbenos en los comentarios, ¿alguna vez has sentido que la vida te acusa injustamente? Suscríbete y activa la campanita para no perderte la continuación de esta épica historia bíblica.